Dios es Dios de generaciones, así se conoce tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ahora, cada una de estas generaciones están dentro de ti. Y nos da la pauta por una continuidad. Por eso es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Estamos viendo aquí una imagen donde están representando las diferentes generaciones. El día de hoy nos vamos a enfocar en la generación de José. Tú sabes, es Abraham, para que lo puedas entender. Lo estoy dividiendo en rubros de 20 años. La generación más pequeña, la generación de José. Recuerda que José, hijo de Jacob, a quien Dios le cambió el nombre por Israel. Sucedieron cosas tremendas en José desde su juventud. Él tuvo que descubrir llamado y propósito y afianzarse en identidad. Es lo que vamos a estar viendo hoy, pero estamos viendo que la generación de José es todas las personas menores de 20 años. Luego tenemos la generación de Jacob. Estamos hablando de 20 a 40 años. Es cuando uno está terminando una carrera, si es que estudia una carrera universitaria. Es cuando se casa. La responsabilidad comienza a crecer. Hay una responsabilidad en lo que estamos haciendo y luego viene la generación de Isaac. Estamos hablando del rubro de edad entre 40 y 60 años. Dios da un incremento de conocimiento, de sabiduría en este rubro. Y por último tenemos la generación de Abraham. Todas las personas arriba de 60 años. Toda la experiencia recorrida, la sabiduría ha creado una influencia que repercute en las siguientes generaciones. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en esta generación, la generación más joven, la generación de José. Y tiene que ver con identidad y propósito. Y es una de las preguntas que muy constante nos hacemos. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cómo sé para qué estoy aquí? Y te quiero decir que yo no te puedo responder eso, porque solo Dios puede responder eso por ti. Así que tu propósito no es una ocurrencia, no es inventado, debe de ser orado, debe de ser consultado. Todo lo creado propósito tiene. Y tú no puedes inventar ni se te va a ocurrir, pero te daré algunas herramientas que Dios quiere hacer en tu vida para que sepas cuál es tu propósito. Porque es importante que sepas que en especial en esta generación, en la generación de José, es por eso que hemos pedido que todos los jovencitos de menores de 20 años estén aquí presentes. El enemigo los está acechando en su identidad y quiero demostrártelo. En el libro de Daniel, en el capítulo 1, versículo 3 a 4, el rey Nabucodonosor está dando una instrucción. Antes de leerlo, para entrar en contexto, todo el pueblo de Israel había caído cautivo, esclavo de Babilonia, donde estaba reinando Nabucodonosor. Y Nabucodonosor estaba siendo influenciado por las mismas tinieblas, era un rey perverso. Y él quería garantizar que la siguiente generación tuviera su ADN, que la siguiente generación se inclinaran hacia él. Dice el del capítulo 1, versículo 3, dice: luego el rey ordenó a Aspenaz, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá. Él no pidió adultos, él estaba pidiendo jóvenes. Y no estaba pidiendo cualquier joven, estaba pidiendo jóvenes de las familias reales. En Reina Valera dice jóvenes príncipes, jóvenes con un entendimiento de gobernabilidad, jóvenes que no fueran con las corrientes de todos los demás, sino tuvieran un entendimiento más profundo. Quería influir en ellos a fin de que ellos pudieran influir en los demás jóvenes. Dice que llamó de la familia de Judá, de la familia real y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Selecciona solo jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos, le dijo. Esa fue la instrucción de Nabucodonosor.
Jóvenes sanos, fuertes, bien parecidos. Asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados del conocimiento y de buen juicio, y que sean aptos para servir en el palacio real. Termina diciendo, enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. Babilonia significa ciudad fundada en la confusión. Viene de Babel. Él estaba buscando jóvenes príncipes, jóvenes entendidos, a fin de transmitir cuál era su cultura. Entonces, vamos a ver qué es lo que estaba buscando Nabucodonosor, y es muy similar a lo que está sucediendo hoy en día, de cómo el enemigo está persiguiendo la generación más joven. Nabucodonosor, él pretendía instruir jóvenes con su ideología y cultura, que ya no siguieran con la cultura de ellos. De hecho, a Daniel y a sus 3 amigos les cambió el nombre, porque les quería trastornar la identidad. ¿Me está siguiendo? Instruir jóvenes con su ideología y cultura, e introducirles, como dice, una literatura diferente, porque les dijo, asegúrate que estos jóvenes sean enseñados en el idioma y la literatura de Babilonia. Lo que él pretendía era adoctrinarlos en confusión. Adoctrinarlos en confusión desde su identidad. Por eso él estaba buscando jóvenes menores de 20 años. Él quería cambiar el lenguaje. ¿Te suena algo de lo que está sucediendo hoy en día? Pretendía cambiar el lenguaje y capacitarlos para desempeñar altos mandos en gobierno, a fin de que ellos fueran influencia, una vez que fueran contaminados y distorsionados con toda la ideología y las corrientes de ese tiempo. Con eso, Nabucodonosor pretendía garantizar que prevaleciera un legado torcido en las siguientes generaciones. En Efesios capítulo 6, versículo 11, dice así, vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hay un diablo. Y es importante que sepamos ello. Y el diablo está persiguiendo a la generación más joven. Y Pablo nos advierte que estemos protegidos, porque hay un ataque directo a esta generación. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Sabes qué significa acechar? Engañar. El enemigo usa estrategias para engañar. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes. ¿En qué? En tu identidad. En tu identidad. Saber que eres un hijo, que eres una hija de Dios. Para mantenerse firme contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. No estamos luchando contra seres humanos. Pero detrás de ellos hay fuerzas demoníacas. Vamos a verlo. Dicen, no tenemos lucha. Nuestros enemigos no son de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en los lugares celestiales. El mismo Pablo en 2 Corintios, capítulo 2, versículo 11, menciona que no ignoremos las maquinaciones de Satanás para que no gane ventaja alguna sobre nosotros. Ahora, el punto número 1 que te quiero enseñar el día de hoy es: el enemigo ataca tu identidad. El enemigo ataca tu identidad. El enemigo está persiguiendo a esta generación más joven y está persiguiendo su identidad. Piensa en la confusión de identidad que vemos hoy en día, que el enemigo está tratando de imponer a la generación más joven. Estamos viviendo algo, no lo habíamos vivido anteriormente. Es un ataque tan constante, es un ataque feroz. Es como lobos feroces detrás de nuestros hijos. Y sobre todo de esta generación, de la generación de José. ¿Por qué? Porque él pretende hacer creer que tú eres según te percibes.
Y eso distorsiona el diseño de Dios. Eso confunde. ¿Recuerda lo que quería hacer Nabucodonosor? Distorsionar la imagen y confundirlos con una ideología, con una nueva cultura, con una nueva manera de hablar. Años atrás, en una sala de partos, nadie tenía duda del género del bebé. Solamente con verlo, uno podría saber el género. ¿Me está siguiendo? Hoy en día, si tú eres joven y le preguntas a tus padres, ellos no tuvieron ninguna duda del género con el que naciste. Hoy hemos visto las cosas más absurdas que jamás imaginamos, de no creerse. Pero, por ejemplo, en Alemania, no fueron 10 o 20 personas, estamos hablando de cientos de personas que salieron a manifestarse a las calles para que se les reconociera como perros. Ellos ladraban y aullaban. Cientos de personas en las calles manifestándose. Una mujer mencionaré algunas de las personas que se han casado con objetos. Una mujer sueca se casó con el muro de Berlín. Y puse este ejemplo porque creemos que lo que está sucediendo es algo muy nuevo. Esto sucedió en el año 1977. Y para los que sepan un poco de historia, el muro de Berlín cayó en el año 1989. ¿Sabes qué mencionó esta mujer? Han mutilado a mi marido. Otra mujer, exsoldado de Estados Unidos, se casó con la Torre Eiffel. Pero antes de casarse con la Torre Eiffel, se casó con su arco. De lo más absurdo que te puedas imaginar. En Japón, un hombre se casó con su almohada ante testigos, con un ministro religioso. Él imprimió en su almohada la imagen de su anime favorito. Y quiero que sepas que solamente es de lo primero que me salió cuando empecé a buscar la información. No tuve que profundizar, pero hay cientos y cientos de ejemplos de cómo esta ideología ha pervertido y distorsionado la imagen de Dios. Porque tú estás hecho a la imagen de Dios. Estoy hablando que Satanás va tras la próxima generación y si Satanás está detrás de ella, ¿por qué la iglesia no lo estamos haciendo? Si tu niño quiere ser pirata, ¿permitirías someterlo a una cirugía? ¿Donde le corten una pierna y le pongan una pata de palo? ¿O donde le mutilen un brazo y le pongan un garfio? ¿O donde le estirpen un ojo y le pongan un parche? Tú sabes que no les damos un auto a nuestros hijos hasta que tengan la edad para ser responsables de ello. De hecho, los permisos no se dan hasta los 16 años. Y es hasta los 18 que ya pueden obtener la licencia. Pero el permiso lo pueden tener solamente a los 16 años. ¿Qué padre le está dando alcohol a su hijo de pequeño? No se lo da. ¿Por qué? Porque sabe uno que no es bueno para el hijo. Inclusive a qué edad es la que votamos. Bueno, ¿por qué les dejaríamos tomar una decisión que podría mutilar sus cuerpos y desgraciarlos por el resto de sus vidas?
Entonces el punto número 1 es el enemigo, ataca tu identidad. El número 2 es descubre tu propósito. Fuiste creado a la imagen y semejanza de Dios. Tú eres un ser creado, tú no te creaste a ti mismo. Hay cosas que tú no puedes decidir, que ningún ser humano puede decidir. Nosotros no decidimos quiénes eran nuestros padres. No decidimos el día que nacimos. No decidimos el género con el que nacimos, porque siempre eso estuvo en el corazón de Dios. Y Él es perfecto, Él no se equivoca. Ahora, tú tienes la imagen y la semejanza de Dios. No tienes cualquier imagen, tienes la imagen y la semejanza de Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, pues somos la obra maestra de Dios. Somos su obra maestra. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Lo primero que habla es de identidad. Dice que eres la obra maestra de Dios. Si te sorprende, cuando observas la naturaleza, la belleza de la misma, cuando tienes la oportunidad de estar frente a la playa, de sentir el sol, sentir la brisa, de ver ese mar maravilloso, ¿qué dices? Esta es una obra maestra. Tú eres la obra maestra de Dios. Y habla de identidad, dice, pues somos la obra maestra de Dios, y después habla cuál es el fin o cuál es el propósito de esa obra maestra. Dice, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin, aquí viene el propósito, de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. ¿Sabes para qué fuiste diseñado? Para cosas buenas. Entonces, identidad te da propósito. Identidad te da propósito. Y yo te voy a decir cuál es mi propósito. Porque es sorprendente la cantidad de personas, así tengan 30, 40, 50 o 60 años, que todavía no descubren propósito. Mi propósito es enseñar a la gente a que conozcan a Dios a través de las Escrituras. Y para eso requiero tener un tiempo de oración, tiempo de adoración. Debo de apartarme y estar estudiando. Es un don que Dios me ha dado, un don para poder interpretar la misma palabra. No quiero decir que la sepa toda, no, nadie sería muy arrogante decir eso, pero hay un entendimiento que Dios ha soltado y que ha sido de bendición para toda la gente. Por tal motivo, yo debo decir no a muchas cosas. Sabes que a veces el activismo va envolviéndonos y nos va desviando de nuestro propósito. Cuando Dios deposita un peso de gloria, entonces yo sé que a veces somos muy criticados porque la gente dice, es que el pastor no hace esto, debería de hacer esto, y debería hacer esto otro, o debería de hacer aquello. Y la verdad es que no me importa lo que diga la gente. Mientras yo no pierda cuál es mi propósito. Porque si no me voy a distraer. Yo lo aprendí de mi Señor Jesucristo. Estamos hablando de Jesucristo. Él lo seguía en las multitudes. ¿Y sabes qué hacía Él? Dejaba las multitudes. Porque había alguien más importante que atender. Se tenía que llenar de las palabras del Padre, la dirección, debía de recibir dirección del Padre. Así que no puedo estar en todos los eventos, ni puedo enterrar a todos, ministrar a todos, casar a todos, dar consejería a todos, atender a todos. Porque es más importante y a todos les conviene que tenga tiempo de estar escuchando la voz de Dios y que pueda transmitir. Lo que busco es que mi corazón realmente se alinee con el de Él y comiencen a palpitar, se sincronicen, se sintonicen, que pueda descubrir lo que hay en el corazón de nuestro Padre a fin de soplarlo. Y eso nos conviene a todos. Ese es mi propósito principal. Hay invitación a muchos proyectos. Y eso puede estar en la mente de cualquier persona.
Pero yo no debo desatender cuál es el propósito. Por eso debo decir no a muchas cosas. Entonces, punto número 1, el enemigo ataca tu identidad. Punto número 2, descubre tu propósito. Punto número 3, solo Dios te da propósito e identidad. Y me voy a referir a David, al rey David. Porque cuando él era un joven, menor de 20 años, había un gigante llamado Goliat, que cada día, por la mañana y por la tarde, salía a provocar al ejército del Dios vivo, o al ejército de Israel. Y ninguno se atrevía a desafiar a Goliat, ni siquiera el rey Saúl, el rey de Israel. Todos estaban paralizados de temor. Todos tenían pánico cuando salía Goliat y los provocaba. Nadie lo hacía. Por 40 días estuvo haciendo esto y nadie se atrevía. A David lo tenían olvidado. Supuestamente olvidado, pero era un joven que desde pequeño comenzó a comprender el arte de los negocios. ¿Por qué? Porque él era un pastor de ovejas. Él sabía el negocio de las ovejas. Y veamos qué sucede, porque David se presenta delante de Saúl y él se ofrece a desafiar a este gigante. En 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32 al 33. Dice David, no se preocupe por este filisteo, le dijo David a Saúl. Yo iré a pelear contra él. Ve la respuesta de Saúl. No seas ridículo. ¿Te imaginas? No seas ridículo, respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra este filisteo y ganarle, porque eres tan solo un muchacho. Yo te pregunto, ¿quién ganó esa batalla? ¿David o Goliat? Les estoy hablando a todos los jóvenes. Estamos hablando de David, que en este tiempo la mayoría de los teólogos entienden que David tenía 17 años solamente. 17 años. ¿Qué tan fuerte era su posición en la identidad? Que no permitió que las palabras de la persona más importante de Israel, que era el rey Saúl, le robara el ánimo de enfrentar a este Goliat. ¿Qué tan firme estaba su identidad David que sabía que el gigante no era Goliat? Siempre él supo que el gigante era él. Y fue de la manera como desvió el menosprecio del rey de Israel. Y no fue el único. También lo hizo Goliat. Dice en 1 Samuel capítulo 17 versículo 42. Y cuando el filisteo vio a David, lo miró con desprecio. ¿Con qué lo miró? Pues este era un jovencito rubio y bien parecido. Ahora yo te pregunto, ¿cómo mató David a Goliat? Yo sé que a tu mente viene que tomó una onda y que cuando lanza esa piedra, que fue dirigida de una manera sobrenatural por la velocidad que iba para poderse incrustar en la frente de Goliat, puedes decir, así lo mató, aunque dice la palabra que terminó de matarlo tomando la misma espada de Goliat y cortándole la cabeza. Pero no me estoy refiriendo a las formas. La pregunta es, ¿cómo David tuvo la confianza para poder hacerlo? Y aquí viene una de las claves más importantes para la vida de cada uno de ustedes, independientemente de tu edad. ¿Estás listo? La respuesta se te va a hacer un poco rara, pero lo vas a comprender en un momento. David era un adorador. David era un adorador. Si tú lees el capítulo 16 de 1 Samuel, el Espíritu de Dios se había apartado de Saúl y venía un espíritu inmundo que atormentaba a Saúl. Entonces alguien dijo, ¿por qué no buscamos a alguien que sepa tocar el arpa, que sea entendido en música?
Y una persona comentó, yo conozco un muchacho. Y se refirió a David de esta manera. Es un joven valiente, es un gran guerrero. Es un joven entendido, prudente en palabras, hermoso de parecer. Y puntualizó diciendo, y yo he visto que Dios está con él. ¿Cómo se había dado cuenta que Dios estaba con él? ¿Cómo sabía que era un adorador? Porque escuchaban a David cómo adoraba cuando él pastoreaba ovejas. ¿Se habían dado cuenta algunos de ellos que cuando vino un oso o vino un león, David tuvo la fortaleza como un gran guerrero con estrategia de Dios para matar al oso y para matar al león? Fuera oso, fuera león, Dios estaba con él. Era un joven entendido, una identidad firme. Y les estoy hablando a los jóvenes que pueden ser menospreciados, inclusive por sus papás en algunas ocasiones, pero que sepas que Dios está contigo. David era un adorador. David escribió salmos con cosas que a veces no meditamos en ello. Y voy a leer algunas frases de sus salmos. Él escribió lo siguiente: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Salmo 3:3. Él escribió también: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Salmo 5:3. ¿Sabes qué hacía David cada mañana? Lo primero que hacía David cuando despertaba, se presentaba delante de la presencia de Dios. ¿Cómo pudo descubrir David que Dios lo protegía aun cuando él se iba a acostar? Porque seguía conectado con él. Un adorador no es el que canta, un adorador es el que está constantemente conectado con Dios y está escuchando su voz. Es por eso que David dijo: en paz me voy a acostar y asimismo voy a dormir, porque Dios está conmigo. Y de mañana, cuando yo despierte, lo voy a buscar y me presentaré delante de él. Y lo primero que escuchará el Señor es mi voz. Y yo esperaré. ¿A qué iba a esperar? A recibir indicaciones, a recibir instrucciones. Él consultaba siempre a Dios, ¿sabías? ¿Cómo sabía David? ¿Cómo sabía David que Dios era su escudo? Que era un escudo alrededor de él. ¿Cómo sabía David que Dios era su roca firme, su castillo, su fortaleza? ¿Cómo sabía David que él era su libertador? Te estoy dando la llave para que conozcas tu identidad y propósito. No importa la edad que tengas. Es en oración, en adoración, es en la búsqueda, que estés en su presencia. A eso está llamando. Desde esta pequeña generación, de esta generación de José, no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Porque Dios tiene un llamado y propósito para ti. Y tu primer propósito es que descubras identidad. Y te digo a ti, a cada uno de los jóvenes, tu identidad está en Cristo Jesús. Y la única manera de saberlo es entrando en su palabra y entrando en su presencia. Jóvenes son importantes para nosotros en nuestra casa. Y no vamos a permitir que el enemigo te robe tu identidad. Tú vas a descubrir identidad y propósito en Cristo Jesús. Y te estoy dando la llave para lo que lo puedas descubrir. Dios anhela que desde tu corta edad descubras llamado y propósito, como lo hizo David. Te voy a dar un último punto que a lo mejor no sabías del rey David. Hay 150 salmos, la mayoría de ellos fue escrito por David. ¿Sabías tú que alguno de esos salmos los escribió David cuando tenía entre 11 y 14 años?